Hola, ¿qué tal? El video de hoy va a tratar acerca de el pensamiento no declarativo y la representación. Recientemente vi un comentario que me hicieron en el video anterior, el último sobre Heidegger y Fernung, el desalejar, el espacio práctico y afectivo del Dasein, y me quedé pensando al respecto. Eh, Básicamente, eh, lo digo brevemente, para el Dasein en Heidegger, el espacio no es algo que está ante los ojos, el espacio no es algo cartesiano, no es algo euclidiano, no es algo que yo no pueda medir milimétricamente con una regla o bueno, con un espectrofotómetro, sino que el espacio para Heidegger es un espacio que tiene que ver con nuestra actividad práctica y cómo nos comportamos en el mundo. Es decir, por ejemplo, Heidegger lo diría de esta forma, que media hora no son 30 minutos. Cuando uno dice que está media hora de tal cosa, esa media hora no es que sea exactamente una sucesión de segundos, de digamos 1800 segundos, sino que, sino que ese, esa media hora es un espacio casi afectivo o práctico en el que yo más o menos me organizo. Es como cuando decir falta un rato. Es muy interesante, por ejemplo, la palabra mexicana, por ejemplo, ahorita. Cuando te hablan de la ahorita esto o ahorita tal cosa. Pero bueno, el punto es que el espacio no es algo que se pueda medir en metros. Podemos decirlo en estos términos, un kilómetro no son 1000 metros. Un kilómetro no son 1000 metros. O un kilómetro se parece más a 10 cuadras que a 1000 metros. O una cuadra no son 100 metros. Una cuadra es el espacio que te toma caminar de una punta a la otra de la manzana. Eso es una cuadra, no 100 metros. Bien, lo que quería decir era lo siguiente, porque cuando yo expliqué la cuestión del desalejar en el video anterior, una persona me comentó muy graciosamente eh, que para el Dasein o para Heidegger el espacio no sería el espacio físico, o sea, no sería el espacio, sino que sería una realidad subjetiva. Y me parece bien que haya hecho ese tipo de comentarios porque es una persona que está pensando, pero no es lo que dice Heidegger. Lo que dice Heidegger es que el espacio es práctico. Entonces esto me lleva a pensar en otro tipo de cuestiones vinculadas a lo siguiente. La cuestión del pensamiento representativo. El punto es que para Descartes, en el siglo XVII con el racionalismo, en la filosofía deviene un pensamiento representativo. Es decir, la ciencia positiva se construye en el siglo XIX a partir de la noción de representación del objeto. Es decir, la epistemología más básica y elemental te dice que el conocimiento consiste en una descripción de un objeto mediante enunciados observacionales. Yo tengo un objeto, por ejemplo, el objeto de la física, que puede ser el objeto de las partículas, el objeto de los cuerpos que ocupan un espacio, o el objeto de la química, que es el estudio del cambio, o el objeto de la psicología, que es el comportamiento psíquico, o el objeto de la sociología, que son las organizaciones sociales. Pero bueno, bien, yo tengo un objeto y lo describo desde mi punto de vista de observación como sujeto. Cuando yo describo el objeto, me hago un modelo de ese objeto, lo represento mediante mi imaginación representativa. Eso es lo que constituye el acto de pensar. Yo tengo un objeto, lo represento mediante mi imaginación y en ese acto de representación yo lo enlazo en mis propios objetos mentales. Entonces, hay una correspondencia, una clara noción correspondentista entre el objeto y el objeto. Y el punto es que aparecería como una especie eh, de, de universo limitado a mis propias capacidades subjetivas. Y esto es lo que se sintetiza en la frase ego cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ese pienso, luego existo significa que los límites de mi universo se configuran a partir de mi capacidad representativa del mundo.
cuando yo configuro subjetivamente el mundo, una cosa es el mundo de las cosas, una cosa es el mundo de objetivo óntico de las cosas y otra cosa es mi modo perceptivo, sensitivo, sensual de contemplar el mundo. Entonces, esto para otro filósofo del racionalismo como John Locke va a ser la diferencia entre características primarias y características secundarias. Las características primarias son aquellas que tienen que ver con el espacio, con la medida, con las cualidades, quiero decir, las que tienen que ver con el espacio, con la medida, con la forma. Mientras que las cualidades secundarias podrían llegar a ser, por ejemplo, las que tienen que ver con el olor, las que tienen que ver con el color, las que tienen que ver con el gusto. Ese tipo de cosas, color, gusto, olor, no son, al menos en ese momento del siglo XVII, cualidades cuantificables. Actualmente hoy la podemos cuantificar a partir de, por ejemplo, la longitud de onda o ciertos rasgos, no rasgos, ciertas propiedades olfativas que aparecen molecularmente en el aire cuando un gas, por ejemplo, se difunde en el espacio. Pero el punto es que hay una clara distinción tajante entre lo subjetivo y lo objetivo, como si cada uno de nosotros fuéramos una especie de agujero negro que, que tuviera una legalidad propia. Por ejemplo, otro filósofo racionalista, y no es casual que sean todos del siglo XVII, es Leibniz. Leibniz sugería que todos éramos una mónada que no se comunicaban unos entre otros, sino que toda la totalidad del universo estaba contenida en nuestra mónada, en nuestro alma, solo que nosotros actualizábamos a partir de nuestra racionalidad y nuestra experiencia ciertos aspectos del universo que lo activábamos en una especie de reminiscencia platónica. Ese es el límite extremo de pensar que somos un universo contenido dentro de nuestra alma. Pero el punto es que, va a decir Heidegger, el problema está en el origen. El problema está en el origen donde primero, se corta la realidad individual de la realidad colectiva o de la realidad objetiva y luego se la intenta recuperar mediante un acto epistémico cognoscitivo. Y la trampa está en que una vez que se corta ya no se puede volver, porque quedamos totalmente atrapados dentro de nuestro solipsismo. ¿Cómo soluciona esto pensadores como Heidegger o como Sartre? Bueno, lo consideran desde el punto de vista del estar con los otros, del Mitsein, del ser con los otros. En el ser en el mundo o en el ser con los otros, ya estamos en una unidad polar entre nuestra individualidad y el mundo de nosotros. Entonces, al no haber ruptura, hay una continuidad y hay una dirección de la atención de la conciencia. Quisiera decir otra cuestión interesantísima, que a mí me parece muy interesante, vinculado a esto, que tiene que ver con el pensamiento no declarativo. Por ejemplo, sobre todo a mí me pasa, digamos en términos así casi confesionales, cuando estoy ansioso. Cuando estoy ansioso me sucede que las palabras son incapaces de captar la experiencia que estoy viviendo. Después más tarde sí, más tarde en frío lo reflexiono y puedo decir, pasó esto y pasó lo otro. Pero el punto es que hay cierta clase de pensamiento no declarativo que no puede ser trasladado a proposiciones o a enunciados discursivos. Hay cosas que uno piensa, que siente, que no puede traducir en enunciados. Eso es lo que se llama pensamiento no declarativo, pensamiento por familiaridad. Es decir, es una clase de pensamiento que en el momento de decirlo proposicionalmente, de alguna manera lo estamos recortando, lo estamos limitando, al menos en una primera instancia. Es como que en el momento de expresar declarativamente mediante el lenguaje algo, lo estamos falseando. Y esa forma de pensar declarativamente es una forma de la representación, porque lo representamos mediante modelos lingüísticos. Y este es el punto. Hay una esfera que podríamos vincularlo con lo religioso, con lo místico o con lo espiritual, que no tiene traducción con palabras. Por ejemplo, se me ocurre el inicio del Tao Te Ching, cuando Lao Tse dice, el verdadero Tao no es el Tao que se puede nombrar. El verdadero Tao no es el Tao que se puede nombrar, significa que cuando yo nombro el Tao,
estoy falseando el Tao. Entonces en este momento, cuando uno intenta, por ejemplo, expresar mediante palabras, qué sé yo, por ejemplo, el amor que te despierta una mujer, un hombre, una familia, un familiar, cuando uno quiere expresar el amor, en el momento de traducirlo con palabras, ocurre que ya se perdió la sensación que se quería transmitir. Justamente en eso consiste el arte poético. El arte poético consiste en despertar una emoción a partir de indicios exteriores tales como el lenguaje. Pero el punto es que cuando uno intenta capturar la totalidad de la emoción que uno quiere transmitir, de alguna manera siempre lo circunscribe, lo limita, lo falsea. Entonces habría una especie de pensamiento no declarativo que es anterior a toda forma de representación y lenguaje. Y si es anterior a toda forma de representación y lenguaje, podremos considerar que una forma de decirlo podría llegar a ser una cuestión espiritual, una cuestión, podemos pensarlo en términos de, bueno, de mónada, de alma, de res cogitans, pero también en términos heideggerianos lo podríamos pensar en términos existenciales de comportamiento práctico. Es decir, hay una forma de comportamiento práctico que no está vinculado con la expresión proposicional y enunciativa de lo que estoy haciendo. Digamos, cuando yo estoy jugando al fútbol en medio de 10 personas o sea, con 20 personas, 21 personas alrededor en una cancha y estoy corriendo y yendo atrás de la pelota, pasando la pelota, marcando, etcétera, todo lo que se hace cuando se juega al fútbol. Básicamente hay una relación muy clara con respecto a que el yo desaparece. Aunque en la persona que está jugando al fútbol obviamente piensa en lo que está sucediendo y no pierde su sentido de individualidad, porque si no sería un paciente psiquiátrico que perdió la noción de realidad. Pero el punto es que el jugador de fútbol, mientras corre y lucha agonísticamente con otro para obtener la pelota, no está pensando declarativamente, está actuando arrojado al mundo, está actuando prácticamente en el mundo. De la misma forma el bailador de ballet, de la misma forma el jugador de ajedrez, de la misma forma, bueno, el nadador. Cuando una persona está nadando los 100 metros en una competencia, no está pensando cada uno de esos movimientos que hace así con el brazo, sino que está, básicamente, está arrojado en una actividad práctica. Eso es muy interesante pensarlo en esos términos. En términos de que yo no puedo explicar proposicionalmente mi experiencia, sino que la actividad representativa de explicar y transmitir comunicativamente a otro mi experiencia ya de algún modo está limitando la esfera de lo real. Bueno, me pareció muy interesante el comentario que me hizo este, este seguidor, así se lo agradezco porque me hace pensar, me alegra poder pensar con él y espero que lo vea. Y bueno, básicamente sería eso el video de hoy. Si les gustó este video, por favor den like y si les interesa pueden suscribirse a mi canal para más contenido. Saludos.